Hola, analizaremos en esta exploración la agenda cultural y de entretenimientos que ofrecía la revista Primera Plana durante el año 1971. Nos basaremos en extractos del calendario publicado por la revista en ese periodo. Es una ventana a un tiempo de particular intensidad social y política acá en la Argentina. Y eso sin duda se reflejaba en lo que se veía, se leía y se escuchaba. Exactamente. Es un vistazo, a las opciones que había disponibles en Buenos Aires y Mar del Plata, sobre todo. Y nos permite reconstruir parte del clima cultural de la época, ¿no? No es solo una lista de espectáculos, ojo. Es como una fotografía interesante de las tensiones, los gustos, los debates que circulaban en ese momento. Vamos a ver cómo convivían propuestas quizá más de evasión con otras de profunda reflexión crítica, locales e internacionales. Buenísimo. Comencemos entonces por la pantalla chica, la televisión de 1971. La programación, la verdad, era ciertamente variada. Había ciclos de suspenso, importados por ejemplo uno que intentaba como llenar el vacío que había dejado Hitchcock. Me acuerdo de capítulos como El vuelo con Audie Murphy, eso iba por Canal 2. Y las series norteamericanas, tenían una presencia fuerte. Pensemos en Audacia con Tony Franciosa y Robert Stack en Canal 13. El clásico inoxidable Los Intocables por Canal 11. O Los Vengadores, que se repartían entre Canal 2 y Canal 9. O sea, mucha acción, mucho misterio que venía del norte. Sí, pero, ojo, sería un error pensar que todo era importado, ¿eh? Había un espacio bastante considerable, y yo diría que muy relevante, para la producción local y para la reflexión sobre la propia realidad. Proceso 70, por ejemplo, en Canal 7, es un ejemplo clarísimo. Proponía debates sobre temas sociales que estaban ahí, candentes. Los solteros, elección o resignación. Mirá qué tema. O la pregunta tan porteña, ¿no?, sobre si Buenos Aires estaba perdiendo su belleza arquitectónica, urbanística. Y lo hacían con figuras de peso, Félix Luna actuando de fiscal, por ejemplo, y testigos como Ángel Magaña o el crítico de arte Jorge Romero Brest. No era un debate superficial, para nada. Otro ciclo interesante en esa línea era Conteste Señor, también por Canal 7. Ahí interpelaban directamente a figuras públicas. Por ejemplo, a Blackie le preguntaban por el secreto de su eterna juventud. Una forma amable, digamos, de abordar su vigencia mediática, ¿no? Pero también se le preguntaba a Leopoldo Torre Nielsen, que ya era una figura consagrada del cine argentino, le preguntaban sobre su giro hacia un cine más épico, más histórico. Se buscaba ese diálogo directo con los protagonistas de la cultura. Claro, y además de la ficción y el debate, estaba el interés por el mundo natural, ¿no? Con Reino Salvaje, en Canal 11. Un ciclo documental que exploraba la vida animal con, digamos, cierto rigor. Mostraban desde marmotas, castores, hasta rinocerontes. Y claro, el cine tenía sus propios ciclos en televisión. Era una forma de acceso bastante masivo a la pantalla grande. Estaba Cine Estelar en Canal 9, que pasaba películas como La Usurpadora con Susan Hayward o el clásico Nido de Ratas con Marlon Brando. Y Canal 2, con Cine como en el cine, llegaba a repasar etapas clave de la historia del cine, como el neorrealismo italiano con Las Muchachas de Plaza España. ¿Vos te imaginas hoy ciclos así, con esa curaduría cinéfila en la tele abierta? Difícil, ¿no? Difícil, sí. El deporte, como siempre, vibraba fuerte. Canal 7 transmitía partidos clave de la selección argentina de fútbol. Me acuerdo del enfrentamiento contra Francia, con los comentarios del inolvidable José María Muñoz. También se seguía la temporada internacional de Sport Prototipos desde el Autódromo Municipal, e incluso el boxeo tenía su momento de análisis postcombate. Canal 13 dedicó un programa de La Muela del Juicio a analizar la figura de Ringo Bonavena. Eso fue después de su histórica pelea con Mohamed Ali. Discutían su transformación en ídolo popular a pesar de la derrota, ¿no? Y proyectaban momentos clave del combate. Era todo un evento. Totalmente. Y no podemos olvidar la cultura específicamente argentina. Ciclos como Nuestro Tango en Canal 7, que le daban pantalla a figuras como Alberto Marino, Néstor Fabián, Iris Marga, y rendían homenaje a poetas fundamentales del género, como Celedonio Flores. Pero quizá lo más destacable, en términos de producción nacional, eran los grandes relatos también por Canal 7. Se trataba de adaptaciones televisivas de obras de autores argentinos, contemporáneos y clásicos. Es verdad.
Figuran adaptaciones como Macabeo de Abelardo Castillo o El banquete de Severo Arcángelo de Leopoldo Marechal. Y atención a los elencos, ¿eh? Luis Brandoni, Héctor Alterio, Walter Vidarte, María Rosa Gallo, dirigidos por nombres como Sergio Renán. Era una apuesta muy fuerte realmente. Llevar la literatura argentina de calidad a un formato masivo. ¿Qué significaba esa apuesta en aquel momento? Era un intento de construir identidad desde la pantalla. Yo creo que sí. Esa diversidad que vemos en la tele de 1971 es notable. Desde el entretenimiento importado, quizás más ligero, hasta el debate social profundo, pasando por el deporte, los documentales y una ficción nacional que adaptaba a sus grandes escritores. Refleja una televisión que intentaba, quizás con contradicciones, pero intentaba abarcar múltiples facetas de la vida cultural y social del país. Bueno, saltemos ahora a la pantalla grande. La cartelera cinematográfica de 1971 también mostraba esa mezcla potente de lo local y lo internacional. Llegaban las grandes producciones de prestigio, ¿no? Como La hija de Ryan, del aclamado director británico David Lean. Se proyectaba en el cine ideal. O thrillers políticos de impacto como La confesión, del griego Costa Gavras, con Yves Montand. Esa se veía en el Broadway. También comedias que reflejaban los cambios en las relaciones de pareja, como la norteamericana Bob and Carol and Ted and Alice, en El Ambassador. Sí, y el cine europeo de autor tenía una presencia muy significativa, y a veces controversial, hay que decirlo. Teorema de Pier Paolo Pasolini, por ejemplo, una película que desafiaba las convenciones morales, religiosas, se mencionaba explícitamente por sus roces con la censura local, aunque se exhibía en salas como el Alfiel y el Iguazú. También se podía ver cine francés de calidad como El ejército de las sombras, de Jean-Pierre Melville, en el Normandí. Y no faltaban las reposiciones de clásicos indiscutibles en espacios dedicados, como en la sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín. Ahí proyectaban joyas como El ciudadano, de Orson Welles, o Cumbres borrascosas con Laurence Olivier. Mira vos. Y el cine nacional, por supuesto, tenía sus espacios. La Expo Show, que era un evento importante de la época, programó un ciclo de cine argentino muy ecléctico. Incluía títulos diversos como Juvenilia, de Augusto César Battione, la comedia musical La pérgola de las flores, de Román Viñoly Barreto, el drama rural Nadie oyó irritar a Cecilio Fuentes, de Fernando Ciro, la emblemática El jefe, de Fernando Ayala, Tres veces Ana, de David José Cohón, y La casa del ángel, del ya mencionado Leopoldo Torre Nilsson. Una selección que abarcaba distintas épocas y géneros del cine argentino, la verdad. Y más adelante, las fuentes mencionan estrenos importantes de cine histórico como Güemes la tierra en armas, o dramas con trasfondo político como Argentino hasta la muerte. Esta convivencia en la cartelera, de cine de autor europeo, grandes producciones de Hollywood, clásicos restaurados y cine argentino. Tanto revisiones como estrenos. Habla de un público con intereses variados y una oferta que intentaba satisfacerlos. Ahora, la mención recurrente a la censura, como en el caso de Pasolini, es un dato ineludible del contexto de la época. Es un telón de fondo que condicionaba bastante la circulación cultural. Dejemos las pantallas y vayamos a las tablas. El teatro y el music hall porteño, y también marplatense, presentaban una oferta muy vibrante en 1971. Sí, totalmente. En el teatro de texto argentino había obras destacadas. Hablemos a Calzón Quitado de Guillermo Gentil, por ejemplo, había sido calificada como la revelación autoral de 1970 y fue seleccionada para representar al país en el Encuentro Latinoamericano de Teatro que se iba a hacer en Córdoba. Se presentaba en el Teatro Payró. También se reponían clásicos del Teatro Nacional, como Gavino el Mayoral, de Enrique García Belloso, en el Teatro Nueva Gente. Y se presentaban obras internacionales con fuerte contenido político y social. El canto del fantoche lusitano de Peter Weiss, un oratorio que denunciaba el colonialismo portugués en África. Recibía elogios por la apuesta de Laura Yusen y Alfredo Sema en el Teatro del Centro. Era una obra dura, de denuncia, ¿no? En plena dictadura militar en Brasil y con los conflictos coloniales en África. Y no faltaban los musicales importados, que eran furor en el mundo, como el fenómeno Hair, en el teatro argentino, con su mensaje de paz, amor y, bueno,
crítica al sistema. El Music Hall merece un capítulo aparte. Era un espacio particularmente efervescente, un semillero de talento y de experimentación. Cipelinkowski, por ejemplo, triunfaba con su espectáculo Yo quiero decir algo, en El Gallo Cojo. Evocaba allí el espíritu del cabaret alemán de preguerra, ¿viste? Crítico, mordaz. Usaba textos de Bertolt Brecht, pero también de Oliverio Girondo y Jacques Prévert, una combinación muy potente. ¿Y qué decir del mítico Café Concert La Cebolla? Tenía doble sede. En Buenos Aires presentaba al trío Cedrón, renovadores del tango, junto al cantautor uruguayo Daniel Biglietti, una voz clave de la canción de protesta latinoamericana. Mientras tanto, en su magnífico local del Chatú Frontenac, en Mar del Plata, la cartelera era, bueno, una verdadera constelación. Nacha Guevara y Alberto Fávero, Les Luthiers en sus comienzos y Facundo Cabral. Nos damos cuenta del nivel y la mezcla que ofrecía un solo lugar, impresionante. Absolutamente. Y figuras internacionales como la cantante brasileña Maisa Matarazzo también pasaban por los escenarios marplatenses, en este caso, La Fusa. Y había espectáculos que reunían a grandes del humor y la actuación, como Nosotros Tres, con Carlos Perciavale, Antonio Gasalla y Claudia Lapacó. También en La Fusa. Se mencionan además recitales de Susana Rinaldi en el Teatro Shah, consolidándose como gran figura del tango canción, y espectáculos con un título que era toda una declaración de principios: Ven y que haya amor y bronca, en el Teatro del Centro. Es que el Music Hall de esa época parece haber sido mucho más que entretenimiento, ¿no? Combinaba humor, música de primerísimo nivel, crítica social, a veces velada, a veces directa, y una gran dosis de experimentación artística. Lugares como La Cebolla, El Gallo Cojo o La Fusa eran verdaderos centros culturales pulsantes. ¿Subsisten hoy espacios con esa misma mezcla de talento, riesgo y comentario social? Es para pensarlo. Es una buena pregunta para reflexionar, sí. Pasando a la música estrictamente dicha, en discos y conciertos, la oferta también era amplia. En el ámbito de la música clásica, los lanzamientos discográficos eran notables para los melómanos. Se editaban conciertos para piano de compositores modernos como Honegger, Janáček y Stravinsky. Salía el triple concierto de Beethoven en una versión considerada histórica con Oistrakh, Rostropovich, Richter y Karajan. Mira qué nombres. Se publicaban cuartetos de Beethoven por el Cuarteto de Yale, sinfonías de Bruckner dirigidas por Hans Rosbaud y hasta la Misa de Beata Vergine de Palestrina, una oferta muy sólida y de altísimo nivel internacional. La música argentina académica también tenía su lugar. Se editaba un disco con obras del compositor Luis Llanneo, interpretadas por sus hijas Brunilda y Celia, en el sello Qualiton. Un gesto de rescate y difusión del patrimonio local. Y en el campo de la música popular y la canción de autor, la poesía se hacía disco. Aparecía una recopilación de los primeros libros de Juan Gelman, musicalizados y cantados bajo el título Gotan. También se editaban discos del uruguayo Daniel Biglietti, que ya mencionamos por su presencia en La Cebolla, consolidando su figura en ambas orillas del Plata. Y claro, salía la banda sonora en castellano del musical Hair, por el sello RCA, reflejando el impacto local del fenómeno. El pop internacional también llegaba a las disquerías y a eventos como la Expo Show. Ahí competían grupos ingleses como The Foundations con los conjuntos beat locales. La música brasileña, que estaba en pleno auge creativo, tenía referentes como Vinícius de Moraes, Chico Buarque y Toquinho, que incluso se presentaban juntos en Buenos Aires. ¡Qué lujo! Y el jazz, por supuesto, tenía su público y sus espacios, con conciertos del gran pianista Enrique Mono Villegas en el Teatro Odeón, o del saxofonista Gato Barbieri, ya con proyección internacional en el Teatro Regina. Vayamos ahora a las letras impresas, a los libros que circularan en 1971. La oferta editorial era extraordinariamente rica y diversa, muy conectada con los debates intelectuales y estéticos del momento. Se destacaban importantes reediciones de autores argentinos fundamentales. Mencionamos el disco de Gelman, pero también se publicaba en un solo tomo los primeros 4 libros de poemas de Juan Gelman. Violín y otras cuestiones, El juego en que andamos, Velorio del Solo, Gotán. Todo eso por la editorial Calden,
un gesto que subrayaba su rol central en la renovación de la poesía argentina. ¿Sí? Y hablando de figuras centrales, Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casaves compilaban una antología temática, El libro del cielo y el infierno, publicada por Sudamérica, y Pedro Orgambide publicaba un ensayo sobre la influyente y polémica figura de Ezequiel Martínez Estrada. Eso salía en el Centro Editor de América Latina, un editorial clave en la difusión cultural de esos años. Los ensayos de repercusión internacional ocupaban un lugar central en las librerías. Reflejaban un fuerte interés por el pensamiento crítico y las teorías sociales y culturales del momento. Pensemos en títulos como Cuba es socialista, del agrónomo francés René Dumont, editado por Tiempo Nuevo. Ofrecía un análisis crítico del modelo cubano que generó muchísimo debate en la izquierda de la época. O Hacia un teatro pobre, del influyente director teatral polaco Georgi Grotowski, publicado por Siglo XXI. Un texto fundamental para la renovación escénica. Totalmente. También llegaban trabajos de Noam Chomsky sobre lingüística y sobre todo sobre política, con su aguda crítica a la élite intelectual y tecnocrática norteamericana y su rol en la guerra de Vietnam, editados por Anagrama y Gránica. Se publicaba Análisis estructural del relato con textos de Roland Barthes, Gerard Genette y otros teóricos del estructuralismo francés, por Tiempo Contemporáneo, una corriente de pensamiento en pleno auge. Alain Touraine analizaba el mayo francés en El movimiento de mayo o el comunismo utópico, por Signos. Y Michel Foucault publicaba obras fundamentales como La arqueología del saber en siglo XXI, que revolucionaban la forma de pensar la historia y el poder. Realmente el pensamiento crítico estaba en plena ebullición y circulación. Era impresionante. Junto a estos ensayos, estaban presentes figuras literarias clave del siglo XX. Tanto norteamericanas como europeas. Norman Mailer, con su nuevo periodismo combativo, publicaba crónicas como Miami y El sitio de Chicago, y la novela Costa Bárbara, ambas por Tiempo Contemporáneo. Se editaba correspondencia seleccionada del filósofo Bertrand Russell, por Gránica. Aparecía Almuerzo desnudo de William Burroughs, un autor de la generación Beat, mencionado también por Problemas con la censura, por Siglo XX. Obras de Samuel Beckett como Murphy, por Lumen. Textos de James Joyce como Giacomo Joyce y sus escritos críticos, también por Lumen. Henry Miller, con Días tranquilos en Clichy, por Alfa. Varias obras del autor de Bajo el volcán, Malcolm Lowry, por Era Monte Ávila. El surrealista Raymond Russell con Locus Solus, por Seis Barral. Y el inclasificable Boris Vian con El Arrancacorazones, por Ediciones de la Flor. Una verdadera constelación de autores modernos y vanguardistas al alcance del lector argentino. ¿Podríamos encontrar hoy una oferta tan concentrada de literatura mundial rupturista en las librerías porteñas? Otra pregunta. Es difícil saberlo. Completaban la oferta traducciones interesantes, como la que hizo Baudelaire de Un comedor de opio de Thomas de Quincey, por Tusquets. Clásicos revisitados como El gran inquisidor de Dostoyevsky, también por Tusquets, y miradas sobre la historia y la sociedad, como la curiosa Historia de un verdugo de Henri Sanson, descendiente de una larga línea de verdugos franceses, por Tusquets, o el análisis fundamental de Tulio Halperin Dongui sobre el revisionismo histórico argentino, por Siglo XXI. Un libro que marcó un antes y un después en el debate historiográfico nacional. Sin duda, las librerías de la calle Corrientes debían ser un hervidero de ideas y discusiones en ese momento. Finalmente, llegamos a las artes plásticas. Las galerías y museos de Buenos Aires también reflejaban esa mezcla de modernidad, experimentación y revisión histórica. Había exposiciones con enfoques de vanguardia, como arte y cibernética. Eso era en el Centro de Arte y Comunicación, el CAIC, un espacio pionero dirigido por Jorge Glusberg. Esta muestra exploraba la relación naciente entre la creación artística y la tecnología computacional. Tenía colaboración internacional y la participación de artistas como Charles Mattox, y localmente figuras del arte generativo como Miguel Ángel Vidal o Eduardo Mackentere. Sí, pero junto a esta exploración tecnológica había también iniciativas que reivindicaban técnicas más tradicionales y el trabajo colectivo. Es el caso del Grupo de Buenos Aires, integrado por jóvenes grabadores como Juan Carlos Romero, Norberto Muñeza o Lilian Beccaria.
Ellos exponían e incluso imprimían sus obras a la vista del público en la Expo Show en el Pabellón Cerviño. Era una forma de acercar el proceso creativo al espectador y valorar el oficio del grabado. Muy interesante. Por supuesto, también había muestras individuales de artistas ya consagrados o en ascenso, como Carmelo Carra en Art Gallery International, Ari Brisi en la Galería Bonino, o Ernesto Deira, figura clave de la nueva figuración en la Galería de Carmen Hua. Se presentaban retrospectivas importantes, como la dedicada a Cándido López y sus pinturas de la Guerra del Paraguay en el Museo Nacional de Bellas Artes, y una fuerte presencia internacional. Exposiciones de Alexander Calder y Salvador Dalí, muestras temáticas como surrealismo o escultura italiana contemporánea, ambas en Bellas Artes, y la impactante exposición Oro del Perú en el Museo de Arte Moderno. Una agenda artística muy activa y diversa, la verdad. Lo notable, nuevamente, es la convivencia de lenguajes y temporalidades. La exploración tecnológica de punta en el CAIC convivía con la reivindicación del grabado tradicional. Se exponía maestros consagrados, tanto locales como internacionales, y al mismo tiempo se realizaban retrospectivas históricas fundamentales. El campo artístico estaba, digamos, en plena expansión de lenguajes y revisando su propia historia. Este recorrido por la agenda cultural que ofrecía Primera Plana en 1971 nos brinda entonces una imagen multifacética, un mosaico de propuestas locales e internacionales, de entretenimiento y de crítica, de vanguardia y de tradición, que convivían y a veces chocaban en la cartelera porteña y marplatense. Un año sin duda de enorme efervescencia cultural, reflejo de una sociedad en movimiento. Exacto. Continuaremos en otras exploraciones, analizando crónicas del siglo pasado. Les extendemos la invitación a consultar la fuente primaria de estos y otros documentos, visitando el archivo digital de Mágicas Ruinas, mágicasruinas.ar. Su labor de digitalización y puesta a disposición de estos materiales es realmente invaluable para comprender nuestro pasado reciente. Sigan atentos a nuestras futuras entregas, donde continuaremos desgranando su valioso acervo. Al observar esta rica y compleja oferta cultural de 1971, con su intensa mezcla de lo propio y lo ajeno, de la celebración y la crítica, uno no puede evitar preguntarse: ¿cómo resuena hoy esa tensión creativa? ¿Qué formas adopta actualmente ese diálogo, a veces conflictivo, entre la cultura local y las corrientes globales en la Argentina? Hasta entonces,